¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal. Vaya vídeo hoy, que es vuestra casa NBA. Hoy os traemos un vídeo por petición popular. Os hemos dicho muchas veces que teníamos que hablar del sistema económico de la NBA y vamos a hacerlo. Os vamos a explicar cómo funciona la pasta en la NBA. Vamos para allá. Este vídeo, amigos nuestros, tiene su intríngulis, que se suele decir. No sé si se suele decir así. Es un vídeo en el que vamos a intentar... Suele decir así la gente con una media de 75 años. Efectivamente. Vamos a intentar entender todos bien cómo funciona esto en la NBA, ¿vale? Es una movida que tiene su complicación. Cómo entra el dinero, cómo se distribuye, qué hace la NBA para intentar mantener la liga igualada. O sea, bueno, hay muchas cosas que contar. Hay muchas cosas que contar y vamos a ir cosa a cosa. Si tenéis cualquier duda, paramos y repetimos, ¿vale? ¿Os imagináis? Levanta la mano. Yo no me ha quedado claro esto. Venga, otra vez. Suscríbanse al canal, que nos ayuda muchísimo. Seguimos creciendo. Vamos a un ritmo este año que vamos. Sí, sí. Da gusto. Con propulsores, ¿no? Con... Sí. ¿Qué lleva...? ¿Sabes? Cuando una... ¿Son propulsores? Sí. Cuando hay una nave, ¿no? Que sale hacia el espacio. Yo creo que son lo propulsores. Lo que hay en los laterales que son como cohetes. ¿Cómo se llama eso? Yo también lo hubiera llamado propulsor. Bueno, pues ya está. Amigos, vamos a empezar con un dato espectacular. La NBA no para de hacer récords de pasta. La temporada pasada ingresa más de 13 billones, que son 13.000 millones de dólares durante toda la temporada, ¿vale? O sea, estamos en el mejor momento de la historia de la NBA. Vamos a quedarnos ya con 13.000 millones de dólares. Sí, ¿sabes? No empecemos con los billones y tal, porque en Estados Unidos y aquí son cosas diferentes. 13.000 millones. 13.000 millones de pavos. De pavos ingresados por parte de la NBA. O sea, esto es una salvajada, como os podéis imaginar. Y aquí entran muchísimas cosas, que es lo que vamos a ir a continuación. Bueno, y esto, lo más importante, me lo decía José ayer mientras preparábamos el vídeo, es la buena salud de la liga. Evidentemente, no para de batir récords económicos porque no para de entrar pasta, porque no para de crecer la liga. Entonces, pues para los que nos dedicamos a ella o nos gusta la competición, es un notición. Pues no hay mejor noticia. Tú imagínate que en vez de esto, la liga ingresa cada vez menos, tal, pues claro, sí. Estaríamos tú y yo ya diciendo a ver si va a haber que empezar a hablar aquí de golf. De hockey, ¿no? Por ejemplo. Vale. Vamos a diferenciar en dos tipos de ingresos diferentes que tiene la NBA, porque esto es clave. Primero, los que se generan alrededor del baloncesto, que se llama Basketball Related Income. Quedaos con esto porque son los importantes, son los que determinan lo que cobran los jugadores, cuánto se quedan las franquicias, los propietarios, etc. Y luego hay otros ingresos a los que los hemos llamado ingresos Taylor Swift, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son ingresos que tienen las franquicias que no tienen que ver directamente con la actividad de baloncesto. Es decir, sí. Si tú eres dueño del pabellón de tu ciudad, como es el caso de los Warriors, pues si tú se lo alquilas a Taylor Swift para que lo llene 7 días seguidos, que es lo que hará, pues claro, ese alquiler se ingresa. Sí, y muchas otras cosas, ¿eh? Iremos hablando durante el vídeo, pero por ejemplo, pues el 50% de los alquileres de las suites de los pabellones, pues eso no se considera Basketball Related Income y se lo pueden quedar las franquicias por otro lado. O el 50% del naming rights, que es como el cripto, ¿no? Sí, por ejemplo. El nombre de marca que se le pone a cada uno de los pabellones. Pues el 50% de eso tampoco se considera Basketball Related Income. En fin, hay ciertos ingresos que tienen las franquicias que no se considera, la NBA no considera que estén directamente relacionados solo con el baloncesto y entonces esos van aparte. Pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es ingreso baloncestístico, ¿vale? En lo que se llama Basketball Related Income. Y os vamos a contar de dónde salen todos esos ingresos del Basketball Related Income. Derechos televisivos. 76.000 millones firmados en los próximos 11 años entre Amazon, NBC, ESPN, que esto entra en vigor en 2025. 76.000 millones. No estamos mal. Genial. Entradas de los partidos y restauración dentro de los pabellones. Venta de camisetas y merchandising. Patrocinios globales y licencias, tipo Nike para las camisetas, Wilson para los balones o 2K para los videojuegos. Parches de las camisetas. Acuerdos internacionales. China, por ejemplo, genera más de 500 millones para la NBA. Y más cosas como lo que decía Sergio. 50% de la suite de los pabellones, 50% del naming del pabellón, 50% de los tours de visita al pabellón y de las comisiones de los cajeros
en los, en los cajeros del pabellón. Sí, se pilla por todos lados. El parking, en las celebraciones de los campeones también, o sea, en las Championships Parades que se hablan, pues lo que se genera de eso también va para el Basketball Related Income, que es como una bolsa, o sea, es todos los ingresos generados alrededor del baloncesto por todos los equipos y por la NBA. Eso es. Que incluye todo esto. Ese es el dato más importante para la NBA, porque la NBA lo que hace luego es coger toda esa bolsa, todo lo generado por todos los equipos durante toda la temporada, para sacar el dato más importante, que es este Basketball Related Income, porque de aquí luego sale el reparto entre jugadores y propietarios, que es seguramente lo más importante que se firma cada cierto tiempo en NBA entre asociación de jugadores y la propia liga, los propietarios de la liga, para llegar a ese acuerdo que nos evita poder volver a caer en lockouts y en cosas de que no se pueda jugar al baloncesto. Si están de acuerdo asociación de jugadores y propietarios de la liga, se firma lo que se llaman los CBAs, ¿vale? Los Collective Bargain Agreements, que el último se firmó en 2023 y tiene validez hasta 2030, y ahí es donde están todas estas normas, ¿vale? Efectivamente. Hay que aclarar, yo creo que es importante, que cuando decimos, porque ahora lo vais a ver, que hay un porcentaje que va a los propietarios, nos referimos a las franquicias. Sí, claro. ¿Vale? O sea, el propietario de la franquicia tiene, evidentemente, muchísimos gastos. Hay que pagar muchas cosas. Hay que pagar cosas, o sea, que parece como que el propietario se queda toda esa pasta y son multimillonarios, que lo son, pero que hay muchos gastos de la propia franquicia. El propietario luego tiene que pagar el alquiler del pabellón, va a empezar, si no es suyo en propiedad, tiene que pagar, por supuesto, a toda la gente del staff, a toda la gente que trabaja en los pabellones, tiene que pagar, o sea, bueno, muchísimas cosas. Pero bueno, se quedan mucha pasta también, ¿eh? ¿Cuánto valdrá solo, antes de seguir, cuánto valdrá solo la seguridad para un partido? Por ejemplo, la empresa de seguridad que contratas para un partido normal, cada día, ¿cuántos tipos y tipas hay allí? Sí. Para lo que pueda pasar, alrededor de la cancha, alrededor, tal. Pues. Acuérdate de lo de Boston, la última vez que estuvimos. La gente de seguridad, el de seguridad intentando echar al que teníamos detrás, gritando. Bueno. O sea, eso la comunicación entre ellos, el tío corriendo por los pasillos, o sea, bueno, eso vale un dinero. Se gasta dinero. Eso hay que pagarlo. ¿Cómo se reparten los ingresos generados? Pues se tienen en cuenta todos los ingresos generados por la liga y por todos los equipos, este Basketball Related Income que os acabamos de contar. La bolsa. Las franquicias, o sea, los propietarios, se llevan el 49% del total aproximadamente y los jugadores se llevarán el 51% aproximadamente. Ese 51% se divide entre los 30 equipos y así es como sale el límite salarial con el que los equipos tendrán que hacer sus plantillas cada temporada. Eso es. Entonces, así es como sale el numerito. Sí, bueno, luego hay impuestos, se le quitan ciertas cosas, pero bueno, para que lo entendáis, más o menos. Básicamente es eso. El tema es, cuanto más dinero ingresa a la liga, cuanto más dinero hay de Basketball Related Income, más grande es la bolsa esa total. De basura. Con lo cual, en el reparto entre propietarios y jugadores, más dinero les toca a los jugadores y, por tanto, cuando dividimos eso entre los 30 equipos, más alto es el límite salarial. Por eso va creciendo. Que va creciendo, como vamos a ver ahora. Hay que decir que algo importante que se me ha olvidado. No, fíjate. Y es grave, ¿eh? Esto no te pasa, tío. Es nunca. grave. ¿Es grave? Sí. ¿Quieres que paremos el vídeo un momento y dices No, porque yo creo que no me va a venir. Pero si es grave. O sea, era grave a nivel... Iba a decir una cosa como que ayudaba a entender todo. Con mucha importancia, ¿tú crees? Sí. Bueno, pues si tiene mucha importancia, te saldrá. Esperemos. ¿Cuál es el límite salarial actual y cómo ha ido creciendo? Para esta temporada está fijado en 140 millones. Hace 5 temporadas no llegaba a 110 millones. Hace 10 años era menos de la mitad. Y se proyecta que para la temporada 28-29 superará los 200 millones. Mira, ya sé lo que iba a decir. A ver. Que es que una cosa que ha hecho la NBA es, sabiendo la cantidad de dinero que va a entrar con los acuerdos televisivos y tal, han limitado la manera en la que va a subir el límite salarial. Ah, claro, para que no haya pelotazos. Porque hubo, acordaos en 2016, un momento en el que la NBA firmó de repente acuerdos, tal, entró muchísima pasta, entonces subió de golpe el límite salarial mucho y los equipos dijeron, ostras, pues voy a darle a Tobias Harris 400 millones. El famoso club de los atracadores. ¡Dios! Sí, algo así fue. Ahora está eso más limitado para que todo vaya creciendo, pero más controlado poco a poco. Bueno, lo limitaron a un crecimiento anual del 10%. Eso es. De hecho, el límite salarial para que no hubiera
esos saltos tan bestias que significaban que los equipos tenían mucho más dinero en verano para fichar y que los contratos de los jugadores pues se fueron un poco para todos los lados. El fantástico verano de 2016 en el que tantos y tantos se hicieron multimillonarios. Big Fat atracador. El límite salarial, evidentemente, pero bueno, hay que recordarlo, es el dinero con el que cuentan las franquicias para firmar jugadores cada temporada. Tú tienes un límite de pasta y dentro de ese límite puedes fichar jugadores. ¿Luego te puedes saltar ese límite? Sí, con algunas excepciones, que vamos a ver ahora en un rato. Vamos a ver cuáles son los diferentes niveles, ¿vale? El mínimo salarial son 126,5 millones. O sea, menos de eso no te puedes gastar. Eso es. Tienes que gastarte eso como mínimo. Como mínimo. Eso es lo que pone la liga como mínimo para cada equipo. Luego hay un límite salarial que son 140,5 millones. Que es un límite blando. Es un límite que te puedes saltar con algunas excepciones que ahora vamos a ver. Después, si te pasas mucho, está el impuesto de lujo, que son 170,8 millones. Después, si sigues flipándote con la pasta, tienes un primer apron. Y si sigues flipándote con la pasta, tienes un segundo apron. Ahí veis ejemplos de equipos. En el segundo apron está Phoenix, está Boston. En el primer apron está Denver, Filadelfia. En el impuesto de lujo está Cleveland, Clippers. Límite salarial, Oklahoma, San Antonio, Houston. Esos son algunos ejemplos de equipos que están en cada zona de, digamos, los límites que hay. Y ahora enseguida os vamos a explicar qué pasa con los aprons, ¿no? si estás en cada uno de los sitios, porque hay multa económica y en algunos casos pues incluso limitaciones para hacer tu plantilla. Quería decir que el equipo que está más cerca del mínimo salarial, que esto pasa a veces, creo que no me acuerdo hasta qué día es el día que tienes que estar en un lado o en otro. O sea, no sé qué día es el día exacto en el que la NBA lo valora, porque luego cuando llega el cierre de mercado hay muchos equipos que traspasan para un lado o para el otro jugadores pensando en estos límites, ¿no? En quedarte justo por debajo del límite salarial o justo por debajo de uno de los aprons. Se hacen cuentas muy exactas. Qué complejo. Para no incurrir en más penalizaciones de las que toca, evidentemente. El equipo que está más cerca del suelo salarial, o sea, del mínimo salarial, son los Pistons, ahora mismo, que creo que gastan o van a gastar alrededor de 130 millones. El suelo salarial estaba como en 120... El suelo salarial está en 126,5. Pues fíjate, están solo como 3 millones y pico por encima del suelo salarial. A ese suelo salarial hay que llegar sí o sí. Y si no llegas al suelo salarial, tienes que pagar igual lo que te quede hasta llegar. Correcto. O sea, ese dinero te lo tienes que gastar obligatoriamente, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a entrar en qué pasa con cada uno de estos niveles, que yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Que siempre cuando hablamos decimos, este equipo, cuidado, porque no puede fichar, porque si ficha, se pasa a uno de los aprons, tal. Bueno, vamos a contaros qué pasa. ¿Qué pasa si superas el límite? Pues si superas el impuesto de lujo, empiezas a pagar sanciones económicas, además del propio salario de los jugadores que ya estás pagando, ¿vale? Ahí hay sanciones económicas. Si superas el primer apron, además de las sanciones, empiezas a tener restricciones en fichajes y traspasos. Por ejemplo, pues fichar a jugadores en buyout, ¿vale? En mercado de buyout, sí. En mercado de buyout, que es importante siempre, todos los años. Sí. Si superas el segundo apron, además de todo lo anterior, no puedes usar excepciones, que ahora os vamos a contar, no puedes traspasar varios jugadores en un mismo traspaso, no puedes hacer sign and trades, se te congelan picks del draft, o sea, es una liada gorda. Las sanciones económicas pueden ser entre 1,5 dólares por dólar que te pases, incluso hasta 10 dólares o más por dólar que te pases, dependiendo del nivel al que llegues. Y encima, si eres repetidor de tasas, pagas más. Claro, esto pensad que la NBA siempre quiere, y ahora lo vamos a ver, igualar la competición lo máximo que pueda. No le gusta que haya un equipo que se esté gastando aquí un dineral y tal, ¿vale? Entonces, la movida es, con esto consigues eso, porque los equipos que más pagan tienen impuestos, que eso igual les da igual porque están forrados, pero tienen limitaciones a la hora de hacer la plantilla, que eso sí que es decisivo. Claro. ¿Cuántos equipos campeones se han rellenado con un jugador que firmas con un contrato mínimo, un traspaso que haces no sé qué? Sí. Esto lo limita mucho. Bueno, y de hecho es de lo que más se han quejado los general managers. Acuérdate que en la última encuesta, claro, estos son reglas nuevas todas, ya os digo, el nuevo CBA que se firmó en 2023 es el primero que incluye todo este tema de los aprons, que son restricciones más duras que se han puesto ahora encima. Hasta ahora la NBA tenía un límite blando, que era el límite salarial, y luego tenía la tasa de lujo y los impuestos, pero no tenía este tipo de reglas más duras que se han instalado con los aprons. Ahora mismo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Phoenix Suns es un equipo que, claro, el contrato de Bradley Beal, los 50 millones de Bradley Beal, los de Durant,
los de Devin Booker, poner a gente como Nurkic encima, más los contratos de verano y todo el rollo, los Suns están por encima de 220 millones en salarios. Esto quiere decir que seguramente van a tener que pagar en tasas cerca de 200 millones. Entonces, el límite salarial del equipo es el de todos los equipos, que son 140. Pero el dueño de los Phoenix Suns se va a gastar esta temporada solo en jugadores, entre salarios e impuesto de lujo, más de 400 millones. Es que es una locura, ¿Vale? tío. Para que os hagáis una idea. O sea, hay reglas realmente duras ahora a nivel económico para estos equipos que se pasan tanto el límite. Y luego la clave está en lo que dice José, en las reglas a la hora de la construcción de plantilla. Porque tú al final tienes que cumplir unos mínimos. Tienes que llegar a un salario mínimo. Tienes que fichar un número mínimo de jugadores porque tienes que tener la plantilla llena. Y a la vez, la NBA te está poniendo zancadillas para que, si estás gastando demasiado dinero, te cueste más llegar a todo eso, te cueste más fichar buenos jugadores. Es verdad que hay casos un poco random, como que Tyus Jones termine fichando un mínimo, ¿no? Por Phoenix. Esas son cosas, pues, de cómo está el mercado, claro, pero que no son habituales y que lo normal es que no pasen, ¿vale? En el futuro. Pero la NBA lo que impone con estos aprons, sobre todo con el segundo, es que si eres un equipo que de verdad te estás pasando de rosca a nivel salarios, pues tengas restricciones reales. El tema de no poder agregar a 2 jugadores en un traspaso, por ejemplo, es decisivo. Hay restricciones, como os decíamos, para fichar jugadores por el mínimo, que ha sido clave, decisivo en las construcciones de equipos campeones en los últimos años. El tema del draft es tremendo esto. O sea, que se te pueda congelar un pick del draft y no poder traspasarlo, ahora es decisivo, porque fijaos los picks del draft que traspasan en la NBA a 5, a 6, a 8 años vista. ¿Vale? Entonces, que te congelen un pick del draft puede ser decisivo también. Si te pasas además varios años consecutivos, ese pick del draft no solo te lo congelan y no lo puedes traspasar, sino que se pasa al final de la primera ronda. Directamente. Y tienes que conseguir descongelarlo, haciendo las cosas bien económicamente. O sea, la NBA se ha como puesto... el salmón, ¿eh? La NBA se ha puesto bastante seria con este tipo de normas para evitar, sobre todo, que haya equipos de los que ganan más dinero, de los que están en mejores mercados, que simplemente por un tema de billete, de cartera, puedan incurrir constantemente en sanciones sin que eso tenga implicación deportiva, ¿sabes? Sin que eso tenga restricciones deportivas. A mí me gusta mucho esto. A mí también me gusta. Creo que son buenas medidas para igualar la competición, que al final es lo que buscamos. Sabéis que está el draft como una manera de igualar la liga en sí misma. Tienen otras medidas que igual hablamos otro día o que ya hablamos en su día en el vídeo de los contratos, que los equipos tienen capacidad de renovar a sus propios jugadores ofreciéndoles mejores condiciones que otros equipos. O sea, hay varias medidas y esta a mí me gusta porque, claro, es que hay equipos que generan una barbaridad de pasta. Entonces les va a dar, pues los Warriors, luego vamos a ver lo que generan los Warriors. Les puede dar igual, claro. ¿Sabes? Por mucha multa que le pongas de $10 por dólar, o sea, yo estoy generando, puede además llegar ahora que están jugando bien los Warriors te puede dar igual, pero si ya te pones limitación deportiva de cómo tienes que hacer la plantilla, pues ya es otra cosa. Sí, o sea, que está bastante bien. Te complica ganar, básicamente, que al final es lo que buscan todos. Vamos a seguir. ¿Qué excepciones se pueden utilizar para superar el límite salarial? Por eso hemos dicho que es un límite blando. Pues tú puedes firmar a un jugador de segunda ronda, eso lo puedes hacer siempre superando el límite salarial y no pasa nada. Puedes firmar a un jugador por un contrato mínimo, puedes extender a tus propios rookies, puedes extender a tus propios jugadores, puedes utilizar excepciones como la mid-level, que es una excepción que hay varios tipos. Ahora pues hay una si eres un equipo que está pagando ya tasas en el impuesto de lujo, hay otra para si no estás pagando tasas, evidentemente con diferentes valores. Creo que una es 12,5, otra es 5, algo así. O sea, son diferentes cosas que puedes hacer para superar ese límite salarial. No puedes, como veis, firmar a un jugador de otro equipo que es agente libre para superar tu límite salarial. Eso no lo puedes hacer. Puedes extender a un propio jugador, bueno, este tipo de cosas. Qué difícil es todo esto. Yo entiendo a los que estéis al otro lado y no tengáis no tengáis mucha historia, ¿vale? De NBA detrás, o no os hayáis puesto nunca a mirar cómo funciona el mercado NBA, la economía NBA, porque es de absolutos locos. O sea, vosotros tened en cuenta que todo esto luego tiene implicaciones directas en cómo funcionan las cosas durante la agencia libre. Luego, cuando hablamos de que un equipo tiene 20 millones de espacio salarial, pues quiere decir que solo puede firmar hasta 20 millones a jugadores nuevos, pero que sin embargo, una vez haya firmado a los nuevos, a lo mejor puede renovar a los suyos por encima del límite salarial y luego firmar jugadores por el mínimo mientras no llegue a los aprons, porque, ¿sabes? O sea, es todo
un encaje de bolillos. Los sign and trades. Los también, sign and trades que también, puedes o sea- firmar a un jugador de tu equipo y luego lo traspasas. Entonces, Eso es. al haberlo firmado, de ser de tu propio equipo, o sea, Bueno, hay un montón de... es un tejemaneje tremendo. Hay un montón de cosas muy concretas en la NBA. Evidentemente no podemos entrar en todas hoy, pero queríamos como explicaros por lo menos cómo funciona a nivel básico. Lo estamos intentando, ¿vale? Que sea básico. La economía en la NBA. El tema de las excepciones es muy claro. Hay otras ligas que tienen límites duros, que es otra cosa que se ha planteado alguna vez, aunque yo no creo que la NBA lo llegue a hacer nunca. Pero si la NBA en vez de tener un límite salarial blando, tuviera un límite salarial duro y no te permitiera, bajo ningún concepto, superar ese límite, pues sería otra liga completamente diferente, en la que no se podría gastar más dinero, simplemente. Pero al ser un límite blando, puedes gastar más dinero mediante estas excepciones para pasarlo por encima. En fin. Que es complicarse más la vida, por un lado. A mí me gusta más. O sea, yo prefiero que sea así. Hombre, es mucho más complicado. Pero para claro. el mundo NBA hubiera sido más fácil decir, oye, aquí no se pasa ni Dios y ya está. Bueno, ¿sabes? pero todos estos millones que se gastan, ¿sabes? En un sistema capitalista, ¿sabes? Sí, Como las el multas, estadounidense, lo que entra, lo que sale, lo que se mueve, tal, no sé qué. ¿Quieres pues- que venga Bradley Beal a tu equipo? Vale, pero $2 por cada dólar que te pases. Lo que es de toda la vida un pillo total. Efectivo o tarjeta, ¿no? Dice. Tal cual, tal cual. Hay mucho dinero en movimiento, chicos, en la NBA. Es una locura. Hay un tema muy, muy interesante que vuelve un poco a lo que os decíamos de que la NBA intenta igualar las cosas dentro de que evidentemente hay cosas desiguales, ¿vale? Lo que ingresa los Golden State Warriors, lo que ingresan Los Memphis Grizzlies, dilo. los Nueva Orleans Pelicans. No lo quieres decir, no lo quieres decir. Vale, os contamos. Los equipos que no llegan al mínimo salarial reciben dinero de los equipos que van sobrados de pasta para que pueda estar todo más igualado. Por ejemplo, en la temporada 21-22, 10 equipos pagaron 163 millones a los otros 20. Entre Lakers y Warriors pagaron 88 millones. Y Indiana, por ejemplo, fue el equipo que más pasta recibió, que fueron 42 millones. Esto es muy importante. O sea, cuando haces todo el reparto que os hemos dicho, ¿vale? Lo que ganas de basketball related income un equipo, ahí os hemos contado ya el reparto que hay. Una parte es para el propietario, otra parte es para los jugadores. Esa parte de los jugadores, hay equipos a los que no les da suficiente Para llegar a los límites salariales que no paran de crecer, claro. y hay otros equipos que van sobrados. Entonces la NBA lo que dice es, oye, si este de aquí no está llegando, no le tiene la pasta suficiente para conformar su equipo en base al mínimo salarial, aquellos que están forrados, Alguien tiene que está pagárselo. Taylor Swift llenando 7 días, pues dadle aquí unos millones a estos de acá. Sí, son normas que tiene la liga para, lo que decimos, para intentar igualar un poco a nivel económico, aunque sea imposible. Es imposible que una franquicia de Memphis valga y genere lo mismo que una franquicia en San Francisco o que una franquicia en Los Ángeles. Pero para que la liga pueda seguir siendo competitiva y que los equipos en mercados pequeños, aun cobrando, ingresando, generando muchísimo menos dinero, puedan tener opciones competitivas a nivel deportivo, pues tiene que haber unos mínimos. Entonces, ese mínimo, si el equipo no es capaz de llegar, mediante esta vía de revenue sharing, termina llegando. Y termina llegando de muchas maneras. Puede terminar llegando al final, como decíamos, porque los equipos de arriba, directamente porcentualmente por lo que ingresan, terminen pagándoselo a los de abajo. Pero llega también vía tasas. Es decir, si muchos equipos se pasan de los límites salariales y pagan impuesto de lujo, ¿cómo es? La mitad de todo ese impuesto de lujo, ¿no? Una parte de eso, Creo que la mitad de todo ese impuesto de lujo generado en una temporada por la liga va directamente a esa bolsa del revenue sharing y termina siendo con lo que se pone el parche para todos los equipos que no llegan. eso es. O sea, bueno, sistemas, lo que os digo, económicos, complejos, para intentar mantener cierta igualdad en la competición. Claro. Vamos a ver para terminar la lista de los ingresos de cada equipo, que aquí se incluye el Basketball Related Income Y Taylor más Swift. Taylor Swift, ¿vale? Todo. Warriors, 800 millones, el equipo que más. El que menos, Pelicans, 272. O sea, fijaos qué diferencia hay. Ahí tenéis la lista si lo queréis parar. Pero bueno, Knicks segundo puesto con bastante diferencia. 800 Warriors, Knicks 543. Ahí está el Chase Center, ¿eh? El Chase Center es una barbaridad para Taylor los Warriors. Swift. Sí, sí. Luego Knicks, Lakers, Celtics, Mavericks, Rockets, Bulls, Sixers, Cavaliers, Nets, Heat. Bueno, ahí lo veis. Por ejemplo, Timberwolves, 305 millones. Está abajo. O Memphis, está el antepenúltimo. Esto es lo que decimos siempre de los mercados grandes y mercados pequeños. Aquí lo veis, que eso nos lo habéis preguntado a veces también. ¿Qué queréis decir con mercado grande? ¿Qué queréis decir con mercado pequeño? Pues mercado grande, San Francisco,
una ciudad de las más importantes de Estados Unidos, todo el tema tecnológico. Mucho dinero en la ciudad. Muchísima pasta, tal. Un pabellón nuevo con muchísimos ingresos. Y luego es Knicks, Nueva York, Lakers, Los Ángeles, Boston. O sea, eso es cuando nos referimos a mercado grande, que además tienen buenos equipos y generan. El problema para los mercados pequeños es cuando gastan muchísima pasta, como le ha pasado a Minnesota, que por eso ha hecho todo lo de Towns, Randle, entre otras cosas. Estás gastando muchísimo dinero en salarios, más las tasas de los salarios, y no ingresas. O sea, estás en la cola de la liga a nivel ingresos. Claro, sí. Entonces es que no te salen las cuentas y tienes que hacer algo. Bueno, aparte de que si pagas tasas, no te llega luego el revenue sharing. Claro. Que eso es tremendo. Eso es otra parte de la multa de la NBA, que si eres un equipo que incurre en cierto nivel de tasas, después no te llega dinero de la bolsa global, aunque lo necesites. Entonces, para los equipos en mercados pequeños que no son capaces de llegar a ese límite salarial, superar esos límites es prácticamente imposible, es pegarte un tiro en el pie, porque luego no te va a llegar el dinero del otro lado. Pierdes un montón de dinero como franquicia, claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, lo que os digo, cosas que parecen pequeñas, pero que son tremendamente importantes y que a veces cuando hablamos de traspasos, como el movimiento que decía José, de Karl Anthony Towns, Julius Randle, Donte DiVincenzo y tal, que tenía como principal valor para Minnesota el tema económico, puede parecer secundario porque lo primero que pensamos es lo deportivo. Pero es que para este tipo de franquicias y su supervivencia es decisivo que sus cuentas estén saneadas. Claro. Entonces, bueno. Bueno, y que a veces no contamos con que, claro, tú ves la plantilla y lo que cuesta, pero no estás viendo que al hacer ese movimiento, a lo mejor ya no entran a pagar el número de tasas que estaban pagando y ya no son repetidores. Claro, o sea, claro. Que igual si sigues con la misma plantilla, no solo es que pagues mucho de plantilla, es que encima pagas tasas y encima tasas repetidoras. Sí, yo recuerdo movimientos, esto siempre seguida a Bobby Marks, no sé cómo llamarle, pero bueno, una de las caras de ESPN, que es el especialista económico que tienen en plantilla, porque siempre hace análisis económicos de los traspasos y de los movimientos de los equipos y son muy interesantes. Hay a veces que en un movimiento, en un traspaso, entre lo que te ahorras en salario y en tasas, igual hay equipos que se ahorran 80 millones la próxima temporada. Claro. En un movimiento de jugadores que a lo mejor es un movimiento de 10-15 millones de jugadores. Pero si nos metemos en tasas repetidoras y tal, es que a lo mejor te ahorras un absoluto dineral. Entonces, bueno, todo este mundillo, evidentemente, es muy importante para el funcionamiento de la liga. Sin tener este tipo de acuerdos, como el CBA entre jugadores y dueños, o todos estos acuerdos del revenue sharing que ayudan a los equipos pequeños, no podría funcionar como funciona la NBA. Sería absolutamente imposible. Y, por cierto, bueno, ¿queda algún gráfico más? No. Vale, eso es el final, ¿no? Haremos otro día el vídeo de ¿Cuánto valen los 30 equipos de la NBA? Y lo haremos metiéndonos... buceando, yendo al grano, viendo por qué valen lo que valen cada uno de los equipos, porque ahí se van a ver también las grandes diferencias entre mercados y la importancia que tiene, por ejemplo, construir tu propio pabellón, como es el Chase Center, que forma parte de los Warriors y que les da muchísimo dinero. Ahí veis la diferencia que hay con otros equipos, lo hemos visto. Y por eso está Steve Ballmer, el dueño de los Clippers, por eso ha construido el Intuit Dome, que también es propiedad de los propios Clippers y que les va a dar un dineral anual que va a ayudar a que los Clippers vayan subiendo en la lista de los equipos con más ingresos todas las temporadas. Y le va a hacer mejores ofertas a Taylor Swift para que vayan al Intuit Dome que al cripto. Qué importante es Taylor Swift en la NBA, ¿eh? Sin saber Taylor Swift nada de todo esto. Lo sabe. Amigos, esperamos que os haya gustado mucho. Mañana vídeo con Gerard Soulé. Mañana vídeo con Gerard Soulé y la semana que viene lunes de NBA y de todo. Os queremos, chao. Chao.